grabar en esta computadora. Bien, como les decía, jóvenes, señoritas, el tema de impacto ambiental es muy importante para todas las áreas de ingeniería, puesto que cuando ya son obras o proyectos medianos para arriba, diríamos, todos ellos se tienen que considerar el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, en un estudio de impacto ambiental tiene ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Más que todo, me imagino que se dedican los chicos de ingeniería ambiental a hacer ello, ¿no? Un estudio de impacto ambiental, ¿no? Un proyecto de impacto ambiental. Y ahí tienen que definir y entender muy bien qué es un aspecto ambiental y cuáles son los impactos ambientales, ¿no? Entonces, a manera general, no es que para los de renovables sea una cosa, para los de ambiental sea otra cosa, para los de civil sea otra cosa, ¿no? A manera general, ¿no? Un aspecto ambiental, en todo caso, vendría a ser cierta condición, ¿no es cierto? De, un, de una acción, de repente de un material, de un elemento, o cualquier ente, ¿no? Es un aspecto ambiental, como su nombre dice, es un aspecto, cómo se ve algo, qué es lo que se tiene en ese momento. Entonces, ese aspecto ambiental lo que va a producir o tiende a producir siempre es un impacto ambiental. Y a manera general siempre le van a decir que es un impacto ambiental, es un cambio, un cambio que se hace en el medio ambiente en todo caso. Y puede ser un cambio positivo o un cambio negativo. Ahora, dentro de los impactos ambientales va a estar no, lo que es a los paisajes, impacto de repente social, impacto económico, etcétera, etcétera, ¿ya? El tema es bastante, digamos, general y a la vez también es amplio, ¿no? Porque para desarrollar un estudio de impacto ambiental, como les decían, tienes que tomar, hay normas incluso, creo que está la ISO 14001, bueno, es lo último que yo he podido ver, tal vez ya ha cambiado, ¿no? Porque hasta donde yo estaba trabajando, hace 3 años, ISO 14001. ¿Ya? Cualquier industria, de repente cualquier empresa que va a desarrollar trabajos, de repente, digamos, en un cerro X, ¿no? Donde va a explotar algún mineral, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y hay organismos que intervienen en el impacto ambiental, o sea, que supervisan. En este caso, a nivel de Perú, creo que es el SENACE creo que es, ¿no? SENACE, Servicio Nacional de Certificación Ambiental, es el que le otorga la certificación. Y por otro lado está el, la OEFA, ¿no? Organismo Evaluador Fiscalizador de Medio Ambiente, creo que es la OEFA, ¿ya? Entonces, son dos entes que supervisan constantemente, monitorean que las empresas que están de repente haciendo algún trabajo en un determinado lugar eh, lo dejen tal cual, o al menos si van a producir un impacto ambiental, que sea lo más mínimo posible. Porque nosotros mismos, el hecho que tengamos nuestra casita, no estamos viviendo en un lugar, ya estamos generando un impacto ambiental, porque hemos ocupado un terreno, estamos viviendo ahí, hemos cambiado el aspecto de ese lugar, ¿no? Y estamos generando incluso residuos, estamos creando constantemente un efecto, impacto ambiental, ¿ya? Entonces, eh, cuando se realiza un monitoreo de impacto ambiental, por lo general, de acuerdo a la experiencia, viene un ente fiscalizador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por decir, a mí me ha contratado una empresa concesionaria, ¿no? Una gran empresa me ha contratado para hacer un trabajo de instalación de, digamos, una planta de generación fotovoltaica, ¿no? Entonces, si eh, me han contratado a mí para hacer eso, entonces yo tengo que presentar, en todo caso, con mi personal los SOSOMA, ¿no? Tanto ven la parte de la seguridad y también lo que ven de la parte de medio ambiente, ¿ya? Entonces, yo voy a realizar un trabajo para la empresa, para la concesionaria X, digamos, en cierto lugar. Entonces, la concesionaria a mí me va a pedir que tenga mi certificación
en este caso ambiental, ¿no? O sea, si yo no tengo esa certificación, pues lamentablemente no, en algunos casos no voy a poder trabajar. Hay ciertas certificaciones que una empresa para poder laborar, para poder realizar sus actividades, tiene que cumplir. Son certificaciones en cuanto a calidad, ¿no? Yo me imagino que eso también ustedes ya lo han visto de repente en otros cursos, en cuanto a calidad y en cuanto a sus trabajadores, y también en cuanto a medio ambiente, ¿no? Y ahorita nos centramos en el medio ambiente, ¿no? Hasta lo último que he visto era la 14.000, la ISO 14001. Eso es lo último que yo vi. Pero después, constantemente esas estándares van cambiando, ¿no? Van cambiando y van creándose nuevas. Bueno, lo último que yo vi es la ISO 14001, donde te define claramente qué es aspecto ambiental, impacto ambiental, ¿no? Procedimiento para realizar un estudio de impacto ambiental. Entonces, en cualquier momento puede venir UEFA, puede venir SENACE, entonces te va a estar revisando, te va a estar monitoreando. Oye, ¿qué ha pasado? Bien, entonces, eh, como les decía, jóvenes, la UEFA y el SENACE son los entes a nivel nacional que se encargan de la supervisión, fiscalización, monitoreo en cuanto a actividades que se desarrollan, ¿no? No solo explotación minera, industria, sino también en obras civiles, obras eléctricas, y entre otro tipo de proyectos que se ejecutan. Incluso en el gobierno regional debe haber un ente, una oficina dedicada a la evaluación, supervisión de este tipo de proyectos. Cuando uno presenta su proyecto, te presenta tu expediente, siempre acompañado con el estudio de impacto ambiental. Y ellos lo evalúan y lo aprueban, pues, ¿no? Y te dan la certificación del caso. ¿Ya? Bien, a manera general eso. Tal vez ustedes ya lo conozcan, tal vez mucho más que yo, lo hayan estudiado en otros cursos. No obstante, lo que vamos a presentar acá es lo siguiente. A ver, voy a hacer clic ahí donde dice avance semana 15. Ojalá que sea el Jamboard que he creado, o tal vez sea otro. Este es otro. Ya, en realidad es este de acá, ya. Entonces, de una vez lo voy a hacer porque si no me voy a olvidar y eh, vamos a poner acá. Es esta. Vamos a copiar el enlace. eh, Copiar enlace. Ya, para que ustedes también puedan acceder. Me voy a la semana 15 y lo voy a poner acá en la pizarrita. Ahí ya. Pegar. Bien, y acá, ahora sí, pueden a venir por acá ustedes y acceder directamente desde acá, ¿ya? Donde dice semana 15, hacen clic ahí, van a entrar y les va a mandar a un Jamboard. Entonces acá nos vamos a centrar un poquito en el impacto ambiental que generan, en todo caso, las centrales mareomotrices, ¿no? Y ustedes me van a ayudar acá a entender un poquito mejor esta parte. Checamos 100%. Creo que sí se ve, ¿no? Entonces, impacto ambiental, pero ahora nos centramos un poquito más en el área de la energía marina, ¿ya? Energía del océano, marino o del océano. Bien, el impacto ambiental nos indica que la energía mareomotriz consiste en el aprovechamiento de ¿qué? Nos dice, de marea, eso ya lo conocemos, ¿no? De que las mareas, de que la tierra se mueve,
que la luna interviene, ¿no es cierto? También, e incluso por el rozamiento entre el mar y el viento que se producen las olas, ¿no? Y que marea viva, ¿no? Marea, la marea, la marea baja, eso ya lo hemos estudiado. Bien. En este tipo de energía está poco desarrollada en el mundo debido a la escasez de desplazamientos idóneos. Muchos proyectos han tenido que ser paralizados debido al gran impacto ambiental que hubiera generado su puesta en marcha, ¿no? Entonces, debido al impacto ambiental, si no pasa el tema de impacto ambiental, lamentablemente cualquier proyecto, no solamente un proyecto, en este caso Mario Motriz, se va, simplemente no se aprueba, ¿no? No se ejecuta. Cualquier proyecto, esa es la norma, ¿no? Tiene que cumplir con los requisitos en este caso, cuidado del medio ambiente. El impacto ambiental que producen lo que es las fuentes de energía, en este caso las centrales mareomotrices, pueden ser algo de cuatro, creo. Uno es en el ambiente, en todo caso en la flora y la fauna, otro es en paisaje, otro es un aspecto económico y social también, ¿ya? Entonces, en cuanto a la flora y la fauna, nos indica claramente acá, flora y fauna, dice, el efecto más destacado sobre los diferentes factores ambientales es el causado sobre las poblaciones de seres vivos, en este caso los peces, pues, ¿no es cierto?, que van transformando su hábitat natural. La modificación de los ecosistemas se produce principalmente por la alteración del lecho marino. Motivando por la barrera creada, este tipo de barreras provoca alteraciones en la dinámica litoral que puede afectar especies muy sensibles a variaciones del medio, alterando el equilibrio ecológico, ¿no? Entonces, cuando no hay intervención del hombre, hay todo un ciclo, ¿no? Incluso ustedes ya saben que los animalitos migran, en ciertas oportunidades las tortugas salen a la costa, ponen sus huevos, después también se regresan, o sea, hay todo ese equilibrio, ¿no? Entonces los animales no tienen reloj, no tienen una brújula, nada, sino ellos ya saben, es su hábitat, años y años vivían ahí. Entonces, y digamos, si por A o B, en el lugar donde constantemente las tortugas ponían sus huevos, crea una central, no sé, no creo que sea una Pelamis, de repente una OWC, ¿no? Si crean ese tipo de central ahí, entonces lamentablemente va a haber toda una generación, digamos, de tortugas que se van a ver afectadas y con ello ese es un gran impacto, ¿no? Sobre el medio ambiente, en este caso sobre la fauna. Lo mismo sucede con la flora. En determinados lugares, por ejemplo, en lo que es acá en Puno, en el lago Titicaca, lo que se ha creado, no sé, los que han visto hace tiempo ya, ¿no? Lo que es una laguna artificial, ¿no? Y esto lo han hecho con fines de reducir la existencia de la lenteja de agua que había, bastante. Entonces, al crear esta laguna artificial, se ha alterado bastante, ¿no? El ecosistema de ese lugar. O sea, ahí incluso ya tienes flora, tienes fauna, ¿no? Entonces, ha habido un cambio, pero bueno, tiene su lado positivo y su lado negativo. En el tema del lado positivo es de que ha disminuido en cierta medida lo que es la lenteja de agua. En el lado negativo es de que en ese lugar ya se ha creado, ya hay especies que habitan, ¿no? Incluso en la totora. Entonces, eh, eh, anteriormente se hacía, se oxigenaba el agua, ¿no? Se oxigenaba, pero ahora ya no se está haciendo, me parece, pues por el tema de las bombas que no están trabajando bien. Ellos lo que hacían es, para oxigenar, utilizaban un sistema de bombeo de agua, con los cuales impulsaban el agua hasta cierta altura, ¿no? Esa es su manera de oxigenar el agua, ¿no? Yo la verdad no creo que en ese lugar hayan peces, no hay peces, solamente hay aves, ¿no? Más que todo aves y lo que es un poco de totora, ¿no? Y ciertas especies, en este caso vegetales, que crecen, ¿no? Más que todo, como si fuera una zona de pantano, más o menos, ¿ya? Pero sí se ha creado un cambio. Entonces, hay cambios que no se puede, no lo puedes hacer. Si el cambio es drástico, pues simplemente no va, el proyecto no se puede, ahí queda, ¿ya?
Un estudio previo del medio ambiente permite diagnosticar la composición exacta del ecosistema y los posibles efectos que puede tener sobre la ecología. La construcción de diques, un efecto indirecto y no deseable, es la merma económica provocada en las poblaciones que tienen recursos naturales del mar y fuentes importantes de ingresos, ¿no? Entonces acá ya estaría bien desafectada a los pobladores, porque si por A o B ocupa un sector del mar donde va a estar instaladas, de repente, mar adentro puede estar los tidal stream, las cometas de marea. Entonces en ese sector difícilmente ya va a haber peces, ¿no? Porque los peces con las aspas de los generadores, eólico marinos o sistemas eólicos offshore, entonces van a alterar en cierto modo las especies que habitan o que habitaban normalmente, ¿no? Entonces estamos haciendo daño a la pesca en este caso. Para el establecimiento de los diques, y ustedes saben que es un dique, ¿no? Un dique es una especie de construcción para retener el agua, más o menos es lo que yo entiendo. Es preciso elaborar estudios biológicos exhaustivos para evitar perjuicios irreversibles, derivados de la presencia de endemismos, especies protegidas o especies que pueden resultar vitales a los asentamientos humanos costeros. ¿Ya? Entonces, en el mar se genera una cadena alimenticia. Ustedes ya conocen, ¿no? El fitoplancton, zooplancton y todo ello, ¿no? Y eso se alimentan los peces, es toda una cadena. Si nosotros alteramos eso, vamos a quitar alimentos a ciertas especies. Y obviamente van a morir y van a desaparecer. Peor aún si son especies en extinción. Es más, me parece que gran cantidad de las especies en extinción han sido producto de que el ser humano, el hombre en todo caso, lo ha provocado. La especie no tenía por qué desaparecer. El ser humano lo ha provocado, ¿no? Y bueno, eso era antes de que se tengan los protocolos, en este caso, de cuidado del medio ambiente, ¿no? Los tratados, convenios, pero eso se ha hecho antes, ¿no? Tanto daño lo hemos hecho. Y ahora ya que prácticamente hay un montón de especies que han desaparecido, recién no se está respetando del medio ambiente. Eh, en el tema de irreversibles, existen impactos ambientales, ya les dije, ¿no? Positivos, negativos. Hay impactos ambientales acumulativos, hay impactos ambientales irreversibles, y esto es lo peor, pues, ¿no? Irreversible significa de que ya no, si usted ha hecho un impacto ambiental, de repente, digamos, extracción del petróleo, es un impacto ambiental, ¿no? El petróleo ya no lo vas a poder nuevamente poner al medio ambiente, ¿no? Es irreversible, a eso ahí quedó, ¿ya? Entonces, es algo el peor escenario es que sea irreversible, pues, ¿no? Pero para el lado, en todo caso, negativo. Hay impactos ambientales positivos también. Positivos en el sentido, por ejemplo, de que, digamos, vamos a hacer una reforestación de un determinado parque, ¿no? Un bosque. Estamos haciendo un cambio, ¿no es cierto? Al hacer una reforestación estamos haciendo un cambio. Entonces, pero es un cambio positivo, porque estamos contribuyendo con el medio ambiente. Estamos creando lugares para que algunos seres vivos puedan tomarlo como hábitat, ¿no? En este caso las aves y otros animales. Entonces, es positivo. ¿Podemos crear un impacto ambiental negativo? Claro que sí, con la contaminación, el daño a la capa de ozono, eso es negativo, e incluso es irreversible. El daño a la capa de ozono es irreversible, nadie lo va a poder curar, o hay alguien que va a soldar, arreglar la capa de ozono, nadie lo va a hacer, ¿no? Eso es irreversible. Entonces, entendamos siempre bien qué es un aspecto ambiental, qué es un impacto ambiental. Son términos que yo les diré, a nivel de ingeniería sí, sí debe de entenderse muy bien. Es un aspecto ambiental, un impacto ambiental acumulativo, impacto ambiental irreversible, reversible, impacto ambiental positivo, impacto ambiental negativo. Un impacto ambiental positivo también sería el hecho de que cuando se está haciendo una obra, una carretera, una instalación, una hidroeléctrica, se genera trabajo, ¿no? Generamos bastante trabajo y eso es algo positivo, ¿sí? Entonces hay que evaluar siempre esto.
No, a lo que yo sé, el impacto, el tema de ambiental lo ve, en este caso, la ISO 14001. Eso es lo último que yo he visto. Tal vez ya se ha actualizado, ¿no? Pero aún así se haya actualizado, cuando estas normas, estos estándares se actualizan, siempre toman lo que ya había antes. ¿No? No es que se crea algo nuevo, sino se hace ciertas modificaciones. Como la Constitución, aunque la Constitución hace años que no cambia, ¿no? Puede ser como alguna norma digamos, había una norma en el, digamos, en los 2000 y ahora hay una norma en el 2010, ¿no? Es la misma del 2000, pero con ciertos cambios. O se cambió una que otra cosa o se aumentó una que otra cosa. Entonces, si por ahora ya en el tema del medio ambiente ya no se trabaja con la ISO 14001, entonces, eh, pero igual han tomado como base la 14001, ¿ya? Entonces, en cuanto a la flora y fauna es ello, ¿no? Lo que se ha explicado en esta parte. En cuanto al impacto ambiental del medio ambiente, en este caso de los paisajes, nos dice, es el otro elemento relevante que puede ser afectado, es el paisaje. La construcción de este tipo de estructuras en zonas bien conservadas y sin degradación atrópica resulta irreversible y deteriora en muchos casos los valores paisajísticos. Las zonas de costa, a la hora de elegir un emplazamiento óptimo, debe de tenerse en cuenta este aspecto como primordial para evitar degradar espacios naturales de gran valor, ¿no? Es el paisaje, es lo que se ve, ¿no? Entonces, difícilmente usted en Machu Picchu no se puede hacer una obra porque lo bonito que se veía lo vamos a malograr y no se puede hacer eso. Entonces, por eso dice al paisaje. De repente, de repente hay una isla o en todo caso una zona costera en donde la vista, pues, la vista del paisaje era pues muy agradable, se veía bien, y que ahí construya una planta con sus tanques, sus motores, esto no vamos a lograr, ¿no? Entonces, tema importante a tomar en cuenta es el paisaje. Es más, el océano, las islas, todo ello son lugares eh, donde el ser humano incluso hace vacaciones, ¿no? En las playas. Entonces, imagínate, estás en una playa y más allá hay una planta. Entonces, no se debe de llegar a eso. Por eso que muchas de las instalaciones están alejadas de la costa, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente. Los cometes de marea pues, están dentro del lago, nadie los ve. ¿No? Las pelamis igual están adentro, ¿no? Y así, ¿no? Solo son una que otra, creo que las OW, las OWS, ¿no? Los convertidores de agua oscilante, ellos sí, es necesario que estén cerca de la costa, ¿ya? O incluso en algunos lados en la misma costa están. Otros impactos ambientales pueden ser fácilmente corregidos tomando las necesarias precauciones, especialmente durante la fase de construcción de toda infraestructura necesaria. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando se va a realizar se va a ejecutar un proyecto, ¿ya? Cuando se va a ejecutarse un proyecto, antes de que ejecute, se presenta, pues, ¿no? El estudio de impacto ambiental. Antes, ¿no? Porque no, no se hace el estudio de impacto cuando ya está construido. No, antes tiene que ser. Por acá nos dice, cuando lo haces, cuando es antes, uno puede corregir todavía ciertas falencias que puede haber, le pueden hacer observaciones. Aunque ya sabemos que eso, entre comillas, por ejemplo, acá en el Perú, la OEFA y eso, los jóvenes de repente que son de esas zonas donde hay explotación minera, la OEFA muchas veces se presta y está coludida, y eso lo decimos así, eso es lo que al menos se puede apreciar, porque había la cuenca del río Yalimá, yo creo que había una temporada donde estaban reclamando, antes de esta pandemia, la gente reclamaba, y ahí estaba el río, ¿no? Totalmente contaminado, de otro color. Y eso la OEFA lo ha estado viendo hace tiempo.
pero lamentablemente no sé cuál sería el criterio que no reclamaba, no les observaba, no clausuraba esa empresa, o al menos hacerle reclamo, ¿no? Entonces, y ahí pareciera de que la UEFA también estuviera, ¿no? Entre comillas, bien, estuviera coludidos. Eso es lo que da a entender. Porque como un ente fiscalizador, inmediatamente al ver el impacto ambiental que están creando, debería de haber clausurado o notificado a esta empresa. Entonces, último, ya cuando el pueblo se ha levantado, cuando ya estaba a punto de hacer huelgas, paros, ¿no? Recién la UEFA más o menos ha levantado la voz. ¿No? Pero ellos debían hacerlo hace tiempo, no esperar a que el pueblo todavía se levante, quiera hacer reclamos, ¿no? Entonces, muchas veces esos estudios de impacto ambiental son aprobados entre gallos y medianoche, y eso pues sucede acá en el Perú, ¿no? Y ya todos somos testigos de ese tipo de accionar. ¿Ya? Y yo sé que la corrupción no solamente sucede en Perú, la corrupción sucede a nivel de todo el mundo. ¿No? Entonces, muchas veces estos entes fiscalizadores se prestan para ello y aprueban, bueno, su estudio de impacto ambiental lo aprueban y la empresa ejecuta. Ya les conté la experiencia acá en Caracoto, donde antiguamente se tenía pues en el tema del medio ambiente, desde Puno, usted podía observar unas nubes negras, antes. Ustedes todavía de repente ni siquiera han nacido, ¿no? Estamos hablando de hace 20, 25 años. Así se veía, ¿no? Una nube negra. Entonces, ¿y qué pasó? Pues ya se ha creado norma para el cuidado del medio ambiente y todo eso se ha observado y recién la empresa ah, se ha puesto las pilas, como diríamos, y han invertido, pues, ¿no? Porque el tema de impacto ambiental es una inversión para la empresa que quiere, digamos, explotar o la empresa que quiere construir. Oye, no, tú tienes que reducirme el impacto ambiental, es una inversión. En Caracoto lo que han hecho es invertir en tecnología para reducir la emisión de ese tipo de... Es como un polvo creo que creaban ellos, ¿ya? Y en otras fábricas, industrias, es para reducir de repente la emisión de humos, ¿no? Los vehículos modernos ahora son costosos, ¿no es cierto? Pero tienen cero emisión de gases contaminantes, porque ellos tienen instalado un dispositivo de tecnología, alta tecnología, un catalizador, que antiguamente los vehículos no lo tenían, hoy en día sí los tienen, ¿no? Entonces, un vehículo con esas características cuesta más, porque su emisión de gases se ve completamente reducida. ¿Ya? Entonces, hasta en ese tema también había ciertas, digamos, observaciones que hacer. Antiguamente, en el tiempo de Fujimori, se importaban vehículos, estos vehículos venían de otros países, en donde ya, no, pues, o sea, tu vehículo bota humo, no, no, eso no va que en este país, llévatelo a otro lugar. Se lo traían a Perú, ¿no? Esos vehículos de segunda mano. Y acá en Perú, como las autoridades, nadie decía nada y los usaban. Y actualmente creo que lo siguen teniendo, todavía sigue habiendo ese tipo de vehículos que contaminan el medio ambiente. Porque en otros países, antes de que ingrese un vehículo, les exigen los estándares de protección. ¿Protección a qué? Protección al usuario, el tema de seguridad, como también protección al medio ambiente, ¿no? Y al medio ambiente me refiero a que no hagan emisión de gases, de que no emitan ruido. ¿No se han dado cuenta? Los vehículos modernos casi ya no hacen ruido, ¿no? Los vehículos modernos casi pocas veces vas a ver que humean, porque tienen un dispositivo que hace que la emisión de gases sea lo mínimo posible. No porque al fabricante le haga la gana, sino porque le han exigido, ¿ya? Entonces, esos entes de fiscalización tienen que trabajar de la mano, o sea, a conciencia, pues. Mientras que nadie diga nada, puede haber acá vehículos humeando, ¿no? Eso ya, actualmente, si tu vehículo está humeando, está emitiendo gases, todo, te observan. Y eso lo hacen en las inspecciones vehiculares, porque ellos tienen un analizador de gases. Mi vehículo es de los años 70 y está humeando, eso ya no puede estar en circulación. ¿Ya? O en todo caso te dicen, ya, sabes que tu vehículo está humeando, es viejito, ya puedes hacerle modificaciones de repente para que ya no haya emisión. Salvo así puede circular, si no, ya no, ya, ahí nomás, ¿no? Eh, el tema de impacto económico,
nosotros ya hemos visto de que instalar una central mareomotriz implica bastante dinero, ¿no? Y por eso es que muchos proyectos se han visto eh, relegados, digamos. En todo caso, se ha hecho a nivel de maqueta, pero a nivel de prototipo, pero a nivel ya de una instalación que ya inyecte a la red, ya en términos más grandes, no, no han pasado, ¿no? Eso lo hemos visto nosotros cuando estamos viendo ciertas información. ¿No? Hemos visto, creo, un libro de en cuanto a los proyectos, ¿no? Hay algunos que se han quedado solamente en prototipo, más no han logrado construirse a gran escala. A ver, ¿qué nos dice? La capacidad de la humanidad para extraer y utilizar energía mareomotriz ha sido el catalizador para el desarrollo tecnológico e industrial, que ha dado lugar a una prosperidad socioeconómica sin precedentes en muchas regiones del mundo, mientras que los defensores de los sistemas energéticos no renovables sostienen que los combustibles fósiles seguirán siendo mucho más factibles, ¿ah? Que las fuentes de energía renovables. Los defensores del medio ambiente y de las organizaciones tales como las Naciones Unidas sostienen que la energía sostenible también puede tener un impacto económico positivo. Ustedes ya saben que es una energía sostenible. El precio de las energías renovables no son tan propensas a las fluctuaciones del mercado como en este caso el petróleo. Nosotros ya sabemos también que el costo del petróleo depende del mercado no solamente nacional, sino del mercado internacional. O en todo caso el gas natural. Y los sistemas de energía mareomotriz son capaces de suministrar energía a las regiones desarrolladas o en vías de desarrollo, menos accesibles. Además, los expertos predicen que el aumento de la inversión en sistemas de energía renovables seguirá produciendo miles de empleo en todo el mundo. Desde ese aspecto sí, porque donde se crea una fábrica, una planta, siempre hay trabajo. Y por lo general se busca que los beneficiarios de esos puestos de trabajo, por lo general, sean gente del lugar. O sea, se les dice, no, los afectados, ¿no? Porque estás afectando su área. Entonces, ¿cómo le vas a resarcir? Dándole trabajo, dándole escuelas, dándole carreteras, ¿no? Entre otros, ¿ya? Bueno, queda a grandes rasgos, ¿no? Que los peces se mueren, que el paisaje, ¿no? El impacto ambiental, el impacto económico. Vamos a continuar por acá. En cuanto al impacto social, el impacto social nos dice, debido a los diversos impactos económicos y ambientales de los sistemas de energía mareomotriz, el aumento del uso de dicha energía sostenible probablemente tendrá importantes consecuencias sociales. Por ejemplo, el uso generalizado de sistemas de energía renovable. O sea, cada vez más usuarios están haciendo uso de la energía renovable. Ya sabemos que la mareomotriz es renovable, ¿no? Recontra renovable. Puede conducir al aumento de las tasas de empleo en algunas regiones en función de su base industrial. Otros impactos sociales podrían incluir mayor libertad de elección consumidores en relación del proveedor doméstico de energía. Nosotros sabemos que en España o en países europeos ya el usuario tiene la opción de consumir, puede ser renovable o solar, fotovoltaico, o de repente continuar con el hídrico, ¿no? Y en otros lugares, ¿no? Tal es el caso de Francia, incluso pueden utilizar la energía nuclear, que también es renovable, dicen, la energía nuclear, aunque no parezca, pero es una energía renovable, dicen, la energía nuclear. Es amigable con el medio ambiente, entre comillas, porque mientras que no haya fugas, esa energía es recontra limpia, ¿no? La energía nuclear. Algo que no lo hemos estudiado nosotros, pero bueno, yo no, tal vez ustedes sí. Cambiar las relaciones políticas a nivel internacional a medida que ciertas naciones ponen fin a su dependencia de terceros para la energía y las mejoras esperadas en materia de salud, ya que cada vez más ciudadanos ya no están expuestos a desechos peligrosos y a las emisiones asociadas con combustibles fósiles. ¿No? Eso es en cuanto al impacto social.
Nosotros sabemos que ya muy poco se quema petróleo para la generación de electricidad. Incluso en el Perú se trabaja bastante con el tema del gas y con las hidroeléctricas. Inconvenientes de la energía mareomotriz. No, no todo es bonito. No, mareomotriz, que tenemos las olas y las olas, eh, a diferencia de la energía solar, de repente la intermitencia de las olas es mucho menor, ¿no? Pareciera todo color de rosa, pero no. Hay ciertas deficiencias que se tiene en cuanto a los impactos que existe al instalar este tipo de plantas de generación con energía mareomotriz. La energía mareomotriz entra dentro de la categoría de las energías renovables y además no es contaminante. Sin embargo, no todo lo relacionado a ella son buenas noticias. También presentan algunos inconvenientes, entre los que se encuentra lo siguiente. En primer lugar, y esto estamos repitiendo para que quede claro, perjudica al ecosistema. Especies animales y vegetales se ven afectadas por el proceso de obtención de las centrales, llegando incluso en algunos casos a pasar a un proceso de extinción, ¿no? En torno a estas instalaciones y además produce corrimientos de lecho marino. También repercute negativamente en la calidad y la salinidad del agua. Esto lo hemos visto en las centrales de marea, tal es el caso en la central La Rise, ¿no? La otra, la central en Corea, la central más grande del mundo, ¿cómo se llama? La central de Corea, una de las más grandes, ¿no? ¿Qué pasa? Que retienen el agua por la subida de marea. Esa agua, al ser retenida, ya no va a ser lo mismo, o sea, va a tener ciertos perjuicios en cuanto a su salinidad, ¿no? Y eso claramente lo decía en el texto que hemos estado revisando. No solamente eso, cuando retienes el agua del mar, estás reteniendo junto a él este, algunos seres vivos, microscópicos en algunos casos. Ahora es el caso de los fitoplanctons o planctons que puede haber dentro del mar. Entonces, retenerlo es que ahí estamos haciendo cierto daño, porque así trabajan centrales, ¿no? Sube la marea, lo retienen y lo retienen esa agua y poco a poco lo van nuevamente vertiéndolo, ¿no? Haciendo mover una turbina. El procedimiento no es tan complicado de entender, ¿no? Retienes el agua y que creas como un almacenamiento de agua y eso poco a poco lo haces nuevamente, lo regresas cuando hay una bajada de la marea y al regresarlo se crea como una central hidroeléctrica común, pues, ¿no? Donde la diferencia de altura de agua lo que hace es mover una turbina. Y bueno, al hacer eso, lo que estamos haciendo en cierto modo es, estamos produciendo cierto tipo de impacto, digamos, impacto ambiental en cuanto a la calidad y la salinidad del agua. Tiene un impacto negativo sobre el paisaje, y eso hace rato también nos indicaba. Las infraestructuras que conforman las centrales de aprovechamiento de la energía mareomotriz modifican el entorno natural por su tamaño y extensión, ¿no? Hace ratos nos hablaba de eso. Lo que está haciendo acá, en todo caso, en esta parte, en este texto, lo que está haciendo es confirmarnos en qué manera las centrales mareomotrices perjudican en cuanto a un ecosistema, ¿no? Y también en el paisaje. Anteriormente decía, ¿no? Al medio ambiente, a la flora y la fauna. Y eso es lo que nos está aclarando acá. Y después al paisaje decía, y eso también acá nos está confirmando. Esta información se sacaba de diferentes páginas del internet. Entonces, lo que siempre se busca es buscar varias fuentes de información para que la idea quede clara. La construcción de centrales mareomotriz exige el inicio de importantes inversiones económicas de miles de millones de euros. Se trata de grandes construcciones que requieren una enorme cantidad de recursos económicos y materiales para construirlas. Depende de la amplitud de las mareas, de la energía que pueden obtenerse, depende del movimiento del mar. Por eso no todas las regiones geográficas son óptimas para obtener un buen
rendimiento de energía de fuente energética, o de esta fuente, ¿no? Y ya sabemos, hemos visto, había un mapa incluso que se ha mostrado a inicios del curso, inicios de la unidad uno, ¿no? En donde había un mapa en donde en ese mapa nos daba los países que tienen este tipo de energía, los potenciales de tipo de energía. No es en cualquier lugar, ¿no? Chile creo que tenía, Argentina tenía, Perú no había mucho. Y dependía bastante de la cercanía de estos países a la línea ecuatorial, ¿no? Y coincidentemente había países que tienen el recurso, pero lamentablemente no tienen los medios económicos. O sea, tienen ahí gran cantidad de repente de recursos de olas o de mareas, ¿no? Pero sin embargo, como las inversiones son enormes, y no solamente inversión, sino el tema de investigación también. ¿Qué tanto el país está investigando o está realizando prototipos en cuanto a este tipo de energía? En primer lugar, si no está haciendo estudios y no tiene los medios económicos, a pesar de que tenga el recurso, lamentablemente no se va a poder hacer mucho, ¿no? Y eso pues en cierto modo va a relegar grandes, puede haber ideas, ¿no? Pero si no tienes los medios, lamentablemente no se va a poder hacer. Entonces, esta partecita que ven acá más o menos va vinculada al impacto económico, ¿sí? Lo que está aquí es el impacto del medio ambiente, de la flora y la fauna. Lo que está aquí es el impacto del paisaje. Lo que está aquí sería la parte económica y la parte social, que como les vuelvo a repetir, ya se ha hablado aquí, en esta parte. Lo que estamos haciendo ahora es, en todo caso, lo que se está haciendo es eh, pulir, en todo caso, lo que se habla acá, de tal manera que la idea quede totalmente clara. En la parte 3 creo que ya no hay nada, eso es solamente a manera general, jóvenes, el impacto ambiental que generan pues este tipo de instalaciones. Ahora, si nos vamos aquí a esta parte de la semana 15, hacemos clic en esto donde dice presentaciones. Ahí lo que tenemos es un material que tiene ¿cuántas páginas? Mm, No es mucho, creo que son 10 páginas. Y, y aquí habla a manera general, nos dice, ¿no? Impacto ambiental de energía undimotriz en España. En España, porque acá en Perú no tenemos. Entonces, aquí nos habla en la introducción lo mismo que ya hemos estado hablando en clases anteriores, de que la energía mareomotriz proviene del movimiento de la Tierra, rotación, traslación, o de que las centrales OTEG, de la diferencia de temperatura, ¿no? Es lo mismo que nos habla. Sin embargo, hay una parte acá, aquí abajo. Bueno, acá incluso nos está aclarando. Ahí. Incluso acá, ¿no? Vamos a cambiar. Aquí nos habla de las centrales de las OWC, de los oscilantes, los convertidores de energía, que bueno, no va a haber tanto inconveniente en entender porque algo de idea ya debemos de tener en cuanto al funcionamiento de este tipo de centrales. Bien, ahí te habla de estos tipos, desde este de acá, y aquí abajo está el impacto ambiental, ¿no? En donde nos indican, ¿no? Los impactos ambientales que producen este tipo de centrales. Nos habla del impacto visual, del ruido, la calidad del aire, erosión de la costa, entre otros. Es muy poco en realidad, es muy poco. A manera ya de complementar en todo caso el estudio. No vas a pensar que son 718 páginas, ¿ah? No son, esto ya no cuenta ya. De a partir de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y esto es la introducción, creo, 9. No, son 9 páginas, ¿ya? Pero acá lo está haciendo repetitivamente todo lo que ya se ha trabajado. Nos interesa la parte del impacto ambiental.
Con eso ya estaríamos concluyendo el tema de impacto ambiental. Como les digo, no hay mucha información. Tendríamos que ver qué impacto ambiental produce de repente una pelamis, qué impacto ambiental produce de repente un convertidor de agua oscilante, qué impacto ambiental produce ya una cometa de marea. Tal vez podríamos con ello reunir más información, pero ya no tenemos tiempo y tampoco no va al caso. De manera general, nomás el impacto ambiental de todas las instalaciones mareomotrices, undimotrices, existen, ¿ya? A manera general, nomás nosotros nos vamos a enfocar. Bien. Eh, Hasta ahí sería, jóvenes. Hasta ahí sería el avance del día de hoy. Pues para mañana, de repente nos centramos ya en... o todo caso, para mañana dejaríamos esta parte, ¿no? Mañana explicaríamos esto de acá, ¿sí? Para terminar, ¿ya? Mañana esto lo estudiamos, lo analizamos. Creo que acá ya hace énfasis a ciertas normas, obviamente europeas, relacionadas con el impacto ambiental, porque hay normas. Entonces, para mañana lo revisamos este material. Pues, con mi persona más lo estudiamos, pero ya ustedes lo pueden estar revisando. Y analizamos y aclaramos ciertos aspectos. Y con eso estaríamos terminando lo que es el tema de ambiental. ¿Ya? La lista me imagino que ya todos han marcado o hay alguien que tal vez no lo ha hecho. No. A ver, ¿alguien tiene inconvenientes con la lista? Vámonos acá a la asistencia. Sí, creo que están todos. No hay problema, ¿no? Bien, entonces voy a dejar de grabar. Sería hasta ahí nomás la clase del día de hoy, detener grabación.